Hola y bienvenido a este vídeo donde vamos a depurar un código a mano. El código que vamos a depurar es el correspondiente al ejercicio 2, donde se usan los strings. En primer lugar, veamos el enunciado del ejercicio. Programa que recibe un string S y devuelve el mismo string S, pero con los espacios eliminados. Para eliminar los espacios, crear un método aparte. Para depurar el código, lo primero será dar unos datos de entrada. Aquí tenemos el main y el método por separado. Para encontrar los datos de entrada que tenemos que dar, tenemos que ir al main, donde vemos cómo introducimos una cadena de caracteres aquí. Por lo tanto, vamos a apuntar en nuestro folio una entrada al azar. Como tenemos que quitarle los espacios a una cadena en nuestro código, daremos una cadena cualquiera siempre que contenga espacios. Por ejemplo, una, espacio y espacio 2. Una vez que tenemos la entrada, tenemos que escribir cuál será la salida o resultado que debe dar nuestro código. Como vemos aquí, nuestra salida debe ser la misma cadena, pero sin espacio. Por lo tanto, apuntaremos la salida que debe dar nuestro código en el folio. Esta debe de ser una y sin espacio continuar y 2. Ahora podemos pasar a la depuración del código. Como tenemos el main y el método por separado, también lo separaremos en nuestro folio de la siguiente manera. Por una parte, el main y todas sus variables irán por aquí, y el método y sus variables en este lado. Ahora pasamos a depurar el código línea a línea, empezando por el main. En primer lugar, tenemos la declaración de variables. De ella tenemos que apuntar todas las variables y su valor en nuestro folio. Tenemos un objeto escáner que no hace falta apuntarlo y el string S que no se inicializa. Por lo tanto, en nuestro folio apuntaremos el string S y como no se inicializa, no le damos ningún valor. A continuación, se mostrará por pantalla el mensaje introduce una cadena de caracteres y después tenemos esta línea. Esta línea hace muchas cosas. Para entender esta línea, en vez de leerla de izquierda a derecha, la leeremos de derecha a izquierda. En primer lugar, tenemos que introducir una cadena. Esta cadena la pasaremos como parámetro a nuestro método eliminar espacios y al final la asignaremos a S. Por lo tanto, la línea que vamos a introducir será el parámetro de nuestro método. Es decir, cadena. Así, en nuestro folio apuntamos cadena y la vamos a inicializar con la entrada que hemos dicho antes, 1 y 2. Apuntaremos todos los caracteres incluyendo los espacios. Ahora continuamos con el método y tenemos por un lado el string stemp que se inicializa vacío. Lo apuntamos en nuestro folio y no le ponemos nada porque está vacío. Y tenemos carácter que tampoco se inicializa. En la siguiente línea tenemos un bucle for.
Lo primero que tiene el bucle for es una variable i inicializada a 0. Por lo tanto, hay que apuntarla en nuestro folio. La condición de parada del bucle for será mientras que i sea menor que cadena.length, es decir, hasta que la i no llegue a esta posición. Puesto que i es 0 y la vamos a usar para recorrer el for, marcaremos en nuestra cadena la posición en la que nos encontremos, es decir, aquí. A continuación tenemos character igual a char at i. Es decir, character pasará a tener el valor en el que nos encontremos en la cadena, es decir, u. A continuación comprobamos si character no es un espacio. Como u no es un espacio, stem pasará a valer lo que vale, que es nada, más el carácter, que es u. Así que stem pasará a valer u. Como hemos llegado al final del bucle for, aumentamos la i y comprobamos que la condición sigue cumpliéndose. Estamos en esta posición. Como no hemos llegado todavía al final, continuamos. Introducimos el nuevo carácter, que será n, y volvemos a comprobar si es un espacio. Como no es un espacio, este carácter se añade a stem. Continuamos con la siguiente iteración, siempre aumentando la i y señalando la nueva posición. Comprobamos de nuevo si el nuevo carácter, que es a, es un espacio. Como no es un espacio, lo añadimos a la cadena stem. Continuamos con la siguiente iteración y tenemos un espacio. En primer lugar, pasaría a carácter, pero en el if detectamos que es un espacio. Por lo tanto, esto no se ejecuta. Volvemos al for y continuamos con la siguiente iteración. Continuamos haciendo las siguientes iteraciones, comprobando siempre que el carácter no sea un espacio y añadiéndolo a la cadena stem. En esta iteración, de nuevo, tenemos un espacio en carácter, por lo tanto, al comprobar, no se añade a la cadena stem. Seguimos con la sexta iteración, donde tenemos una d que al no ser un espacio, se añade a la cadena. Seguimos con las dos últimas iteraciones, con la o. Como no es un espacio, la añadimos. Y en la octava tenemos s, la añadimos a carácter y como no es un espacio, se agrega a la cadena stem. En la próxima iteración vemos que hemos llegado al final de la cadena. Por lo tanto, la condición del bucle ya no se cumple y tenemos que salir del for. Ahora devolvemos stem, que es 1 y 2. De nuevo, volvemos al main y vemos dónde la devolvemos. Estábamos aquí, devolvemos stem y lo asignamos a s. Por lo tanto, s pasa a valer 1 y 2. Es decir, stem
a S. Lo único que nos queda por hacer es sacar por pantalla la cadena sin espacio, es decir, S. Como vemos, S es exactamente igual que la salida que habíamos puesto antes. Esto significa que nuestro código no contiene ningún error. Y con esto hemos terminado de depurar el código. A continuación, elige el próximo vídeo al que quieres ir.